Hola, nos encontramos en un nuevo video para la materia Estadística Inferencial 2 del Instituto Tecnológico de Tijuana. La materia es impartida por el profesor Juan Morales y estamos continuando con lo que es la unidad 4, control estadístico de procesos, con lo que es el tema 14.2, gráfica de control para la variación y la media. Tenemos unas definiciones. Los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con algunas secuencias de tiempo. Son mediciones de unas características de bienes y servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje generalmente el vertical se utiliza para representar los datos y el otro eje generalmente horizontal y se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Este tipo de variación inherente a cualquier proceso, pero que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Hay un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Y estos son los criterios para determinar que cuando un proceso no es estadísticamente estable. También nos dice que hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existen puntos por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. La regla de la racha de 8, existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe la probabilidad de 0.05 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos partan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Bueno, tenemos aquí ya lo que es el ejemplo, el cual vamos a trabajar y vamos a entender un poco mejor estos conceptos. Vamos a ver lo que dice el ejemplo. Monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refresco de 12 onzas debido a que le han reportado variación del llenado de las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Y aquí dice elaborar las siguientes gráficas. La primera es la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. La segunda es gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico, y nos da aquí un archivo. Con ese archivo, el cual la muestra es de 5, vamos a trabajar lo que son la gráfica de rachas y la gráfica XR. En lo que es el 3, vamos a trabajar la gráfica XS con este archivo que tenemos aquí. Dice aquí se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo de 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Y aquí lo tenemos. Con este archivo vamos a trabajar. Pero por lo pronto vamos a trabajar las dos primeros puntos con este archivo.
ya tenemos abierto lo que es el programa. Nos dijo que se tomaron 5 muestras diariamente durante 30 días. Aquí tenemos día 1, 5 muestras y las mediciones tomadas de cada muestra. Día 2, otras 5 muestras y sus mediciones, y así sucesivamente, hasta tener un total de 150 muestras. Aquí las estamos corroborando. Aquí están las 150 muestras, 30 días y las 5 muestras de esos días. Bueno, como primer paso para evaluar estos datos y determinar si estamos bajo control estadístico, vamos a hacer lo que es la gráfica de rachas. Nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad, gráficas de corridas. Y una vez aquí vamos a seleccionar onzas en lo que es columna individual, y en tamaño de subgrupo seleccionamos 5. Le damos a aceptar. Aquí ya tenemos lo que es nuestra gráfica de onzas, de la cual tenemos tamaños por subgrupos. De igual forma vamos a seleccionar el control E y vamos a cambiar el tamaño, a este caso a 1, para que nos arroje otra gráfica. Aquí los vamos a acomodar. Tenemos los mismos datos, solamente que en esta gráfica tenemos aquí cada una de las mediciones. El total fueron 150 mediciones, y de este lado tenemos por subgrupos. En este caso tenemos aquí abajo los 30 días y las 5 muestras de cada día. Los puntos de color azul nos indican la media de cada subgrupo. Aquí tenemos datos como lo que es el número de corridas, la corrida más larga, y aquí tenemos el número de corridas hacia arriba y hacia abajo. De igual forma tenemos esos valores aquí. Pero lo que más nos interesa a nosotros es el valor de P. Aquí el valor de P aproximado para conglomerados es de 0.949, y el valor de P aproximado para las mezclas es de 0.51. En ambos casos nuestro valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia. Por lo tanto, no tenemos conglomerados, tendencias ni oscilaciones. Sin embargo, el de las mezclas nos dio un poco arriba de lo que es el 0.05, por lo cual no hay posibilidades de que tengamos mezclas. Eso significa que tenemos dos poblaciones, una que se concentra los datos por arriba de la media y otra que se concentran los datos por debajo de la media. Y tenemos muy pocos valores en lo que viene siendo la media. Bueno, aquí, como dije nuevamente, en esta gráfica tenemos los valores de P. Aquí en la media del subgrupo del valor de P es menor a 0.05, por lo cual tenemos la evidencia suficiente para determinar que tenemos datos en dos poblaciones. Tenemos datos que se concentran por arriba y datos que se concentran por debajo de lo que es la media. Bueno, vamos a continuar. Vamos a irnos ahora a lo que es estadísticas, gráficas de control, y nos vamos a ir a gráficas de variables para subgrupos, gráfica XR. Aquí vamos a seleccionar onzas, tamaños de subgrupos 5, y en opciones de gráfica le damos XR. Nos vamos a pruebas y seleccionamos todas las pruebas y le damos a aceptar. Tenemos aquí ya lo que es nuestra gráfica XR. Tenemos aquí lo que es la gráfica para el media y las gráficas para lo que es el rango. Vemos los datos que se concentran dentro de lo que es
los límites de control: límite de control superior, que es de 11.92, y el número de control inferior, que es de 11.85. Estos límites son determinados en base a los datos de la muestra que tenemos aquí, de las mediciones. No hay que confundirlos con los datos de los límites de especificación, los cuales son muy diferentes, y en estos solamente podemos ver que nuestro proceso sí se encuentra bajo control, ya que los valores están dentro de los límites, tanto en lo que es la gráfica de medias como lo que es la gráfica de rangos. No tenemos ningún punto que sobresalga de esos límites. Vamos a irnos ahora al asistente y nos vamos a gráfica de control. Tipos de datos son continuos, y en lo que son los datos recolectados en subgrupos tenemos que sí y el tamaño de subgrupos. En este caso vamos a hacer una gráfica XR, ya que el tamaño de subgrupo en este caso es de 5, que es menor a 8. Por lo tal motivo seleccionamos gráfica XR. Aquí aquí se queda tal cual. Aquí en columna de datos le damos en onzas. Tamaño de subgrupos constantes es 5. Aquí en estimar a partir de los datos y aceptar. Papá. Tenemos aquí lo que nos dice el asistente. Aquí nos hace ya lo que es una evaluación. ¿Es estable la medida del proceso? Y aquí nos está diciendo que sí. La medida del proceso es estable y ningún subgrupo está fuera del control en la gráfica XZ. Aquí nuevamente vemos que lo que son estas gráficas, y vemos que no hay ningún punto que se salga de lo que son los límites. Tenemos esta gráfica. Entonces vemos aquí alguna de otras tendencias, que es global, cíclico, cambios rápidos, cambios graduales, oscilación, mezcla y fuera de control excesivo. Esto solamente es para poder llegar a una determinación. Nuevamente vemos estos puntos, no tenemos ningún punto fuera de los límites. Y por último tenemos esta gráfica, que aquí nos está diciendo que en la medida de la variación del proceso son estables y no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control, porque los cálculos incluyen 70 o más puntos de datos. Los datos están correlacionados y usted puede observar un mayor número de falsas alarmas, dado que menos de 2% de los subgrupos están fuera de los límites. Bueno, y eso es lo que nos dice el asistente. Por lo tanto, con esto nosotros podemos determinar que estos dos datos están bajo control estadísticos, tanto como que es la gráfica de rachas, que fue la que vimos primero, como la gráfica de medias de rangos. En ambos casos determinamos que nuestros datos se encuentran bajo control estadístico. Ahora vamos con lo que es el último, que dice: se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo de 10 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica de medidas y desviaciones estándar o gráficas XST con este nuevo tamaño de las muestras, y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a abrir el archivo. Lo vamos a cerrar. Y tenemos aquí lo que es el nuevo. Lo mismo, salvo que en este caso aumentamos lo que es el tamaño de muestreo a 10 unidades y siguen siendo los 30 días. Como podemos observar, en este caso aumentó. Ahora tenemos un total de 300 muestras y nuestro tamaño de subgrupo aumentó a 10. Tenemos 10 muestras en el día 1 y aquí están. Para esto nos vamos a ir a lo que es estadísticas. Gráficas de control. En lo que son gráficas de variables para subgrupos, nos vamos a ir a gráficas XS. Aquí vamos a seleccionar onzas y el tamaño de subgrupos, que son 10.
En opciones de gráficas nos vamos a ir a pruebas y seleccionamos todas las pruebas y le damos a aceptar. Tenemos aquí lo que es nuestra gráfica XS. Aquí, como podemos observar lo que es la media de la muestra, vemos que tenemos un punto fuera de lo que es el límite de control superior. Este punto se encuentra en la muestra 8, que la media de la muestra es de 12.278. Nos vamos a lo que es la muestra número 8. Aquí está. Como podemos observar, tenemos 10 datos que se encuentran por arriba de lo que es el límite de control superior, el cual el límite es de 12.0222. Entonces todos estos datos sacó un promedio de la media y tenemos aquí que la muestra falló en la muestra 8 y que la media es de 12.268. Bueno, en lo que es la desviación estándar se encuentra dentro de control. Vamos a irnos ahora a lo que es el asistente y nos vamos a ir a gráficas de control, que pues los datos continuos y en tamaño de subgrupos. En este caso vamos a seleccionar gráficas XS, ya que nuestro tamaño de subgrupo aumentó a 10 y es mayor a 8. Aquí en columna de datos seleccionamos onzas y aquí vamos a ponerle 10. Aquí estimar a partir de los datos, y aquí ya nos está diciendo que en el subgrupo 8 o la muestra 8 tenemos un dato por encima del límite de control. Y tenemos aquí lo que son los informes, y aquí ya nos está diciendo que es estable el proceso. Nos está dando un porcentaje cuál se tiende a más al que sí y al que no. Aquí nos dice que la media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo de 3.3% está fuera de control en la gráfica X barra. Como lo podemos observar, aquí está fuera, muy por encima de lo que es el límite de control superior. Tenga en cuenta que la posibilidad de ver 0.07% de esos grupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Aquí tenemos nuevamente estas gráficas. Podemos ver este punto que se encuentra por arriba del límite de control superior, que fue lo que fue el subgrupo número 8. Aquí podemos ver otras tendencias. Aquí nos dice el informe: la variación del proceso es estable, no es subgrupo fuera de control en la gráfica, y sin embargo el proceso podría no ser estable, en un subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra, y la posibilidad de que sea 0.7% de sus grupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. De investigar el subgrupo fuera de control si este tiene caso especial y omítalo de los cálculos. Bueno, por lo tanto, con los datos que tenemos, determinamos que en este caso pues no se encuentran bajo control estadístico, a diferencia de estos dos, los cuales sí tenemos datos bajo control estadístico. Y vamos a continuar con el último ejemplo, el cual nos dice que es llenado de latas de atún. Y vamos a ver lo que nos dice. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Nuevamente vamos a determinar la gráfica de rachas y la gráfica de medias y de rangos, y vamos a determinar si estamos bajo control estadístico. Para ello vamos a evaluar estos datos. Vamos a abrirla. Aquí vamos a cerrar la anterior y tenemos aquí los datos de, en este caso, lo que son las latas de atún, y tenemos el total de las muestras, el cual tenemos un total de 240 muestras. Aquí nos vamos a regresar. Aquí están 240 muestras. En este caso fueron 8 muestras al día durante 30 días. Y vamos a comenzar.
a lo que es la evaluación de los datos, y primero nos vamos a realizar lo que es una gráfica de rachas. Nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad, gráficas de corridas. En columna individual seleccionamos peso de atún y el tamaño de subgrupo 8. Le damos en aceptar. Aquí tenemos ya lo que es la gráfica de corridas, el peso de atún, y de color azul vemos los puntos que nos dicen lo que viene siendo la media de cada subgrupo. El total nos dice el total de los días de las muestras, que fueron 30, y el subgrupo de 8. Y cada una de las mediciones está de color gris en cada subgrupo. Control E y cambiamos el tamaño del subgrupo y lo ponemos en 1 para poder realizar una comparación en ambas gráficas. Podemos observar aquí que en ambas gráficas, en estas tenemos los puntos con las mediciones de las 240 mediciones, que son el total, y aquí tenemos por subgrupos. Tenemos datos como lo que es el número de corridas, la corrida más larga de la mediana, número de corridas hacia arriba y arriba hacia abajo, y en esa tabla tenemos esta tabla que es lo mismo. Aquí lo que nos interesa a nosotros es ese valor, en este caso el valor de P. El valor de P aproximado para conglomerados, que es de 0.449, y el valor de P para aproximado para las mezclas es de 0.5551. En ambos casos es mayor que el valor de P, por lo cual no tenemos conglomerados, tendencias ni oscilaciones. Sin embargo, el de las mezclas nos dio un poco más arriba, o se puede decir más arriba, que es el 0.05, por lo cual hay posibilidades de que tengamos mezclas. Esto quiere decir que tenemos dos poblaciones, una que se concentra por arriba y otra que se concentra por debajo de lo que viene siendo la media, y tenemos muy pocos valores en lo que es la media. Tenemos lo que son los puntos azules, lo que acabamos de mencionar, que eran la media de cada subgrupo, y nuevamente aquí tenemos estos datos, los valores de P, que son mayores al nivel de significancia, y por eso determinamos que tenemos valores tanto por encima como por debajo de lo que viene siendo la media. Entonces tenemos valores, y continuamos con lo que es estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, y lo que es gráficas XR. Aquí nosotros ya tenemos, y vamos a seleccionar pesos de atún, y en tamaño de subgrupo vamos a ponerle 8, y en opciones de gráfica XR en pruebas vamos a seleccionar todas y vamos a aceptar. Aquí ya podemos observar nosotros que lo que viene siendo si tenemos nuestros datos bajo control estadístico, podemos observar que tenemos datos que se encuentran dentro de los límites, tanto superiores como inferiores, y debemos de recordar que estos límites calculados en base a lo que son las medidas proporcionadas, no hay que confundir con los límites de especificación, ya que son muy diferentes. En este caso pues tenemos los límites tanto lo que es la media, tanto lo que es el rango. En alguna de las dos tenemos puntos fuera de los límites. Ahora nos vamos a asistente, y en gráficas de control nos vamos a tipos de datos, continuos y tamaño de subgrupos, y gráficas XR. En columnas seleccionamos el peso de atún, y en tamaño para lo que es el constante de los subgrupos desde 8. Aquí estimar a partir de los datos y le damos a aceptar. Tenemos aquí, ¿es estable la medida del proceso? Sí. La medida del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica XR. Xbar. Tenemos aquí nuevamente las dos gráficas, tenemos con la anterioridad, ningún punto está fuera de los límites de control. Y aquí tenemos nuevamente las gráficas,
unas tendencias y tenemos aquí lo que es la media. Dice que la media de la variación y la media y la variación del proceso son estables. No hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. Usted no necesita preocuparse por la precisión de su límite de control, porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. Bueno, así nos quedaría esto. Por lo tanto, determinamos tanto la gráfica como de rachas como la gráfica de medias y de rangos que nuestros datos sí se encuentran bajo de control estadístico. Ahora vamos a continuar con lo siguiente, que nos dice: se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS o de medias y desviaciones estándar con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si están bajo control estadístico. Seleccionamos el archivo. Lo vamos a cerrar. Y tenemos aquí los datos, se aumentaron a 10 datos por día. Por lo tanto vamos a tener un total de 450 muestras, pues, que son los que tenemos aquí. Vamos a comenzar con lo que es el valor de los datos. Vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables y para subgrupos y gráfica XS. En este caso cambiamos a gráfica XS, ya que el tamaño de subgrupos es mayor que 8, en este caso es de 10, de 15, perdón, es de 15 el tamaño de subgrupo, por lo tanto cambiamos a la gráfica XS. Aquí seleccionamos peso del atún y el tamaño de subgrupo son 15. En opciones de gráfica nos vamos a pruebas y seleccionamos todas las pruebas. Tenemos aquí ya lo que son lo que es esta gráfica. Podemos observar que tenemos un punto que está fuera del límite de control superior en el caso de la desviación estándar. En lo que vino siendo la media, no tenemos ningún punto que esté fuera del límite del control. No hay que confundir estos límites de control con los límites de especificación, los cuales son muy diferentes. Estos límites son calculados en base a las medidas que proporcionamos. Bueno, vamos al asistente y gráficas de control, tipos de datos y tamaños de subgrupos, en este caso gráficas XS. Aquí nos está diciendo tamaño de subgrupos mayor que 8. Nuestro tamaño de subgrupo es de 15, por lo tanto seleccionamos gráficas XS. Aquí en columna de datos, peso de atún, y en tamaño constante para todos los grupos es de 15 y estimar a partir de los datos. Y aquí nos está diciendo que tenemos en el subgrupo 8 por encima del límite de control superior en lo que es la gráfica de desviación estándar. Ya tenemos aquí lo que es la gráfica de XS. Tenemos las dos gráficas y aquí nos dice es estable la media de proceso. Aquí nos dice un porcentaje que nos dice que sí, la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera del límite de control en lo que es la gráfica X barra. En este caso, en lo que es la gráfica de medias. En la gráfica de desviaciones estándar si tenemos un punto que se encuentra fuera del límite de control superior. Y vemos el otro informe. Aquí nos está diciendo que sí tenemos un punto, lo vemos de color rojo, lo cual se encuentra fuera de lo que es el nivel de superior. Prueba 1 fuera de los límites de control en el subgrupo 8. Bueno, aquí lo tenemos lo que son las tendencias, y en lo que es el informe tenemos aquí la medida del proceso de la variación pudiera no ser estable. Aunque no hay subgrupos fuera de control, en la gráfica de X barra hay un grupo fuera de control en la gráfica XS. En la gráfica S de desviaciones, esto puede afectar la validez de límites de control en la gráfica de X barra, con lo cual resulta difícil evaluar la estabilidad de la media del proceso. Un 3.3% subgrupos está fuera de control en la gráfica
de desviaciones y es la posibilidad de que vea 0.03% de los subgrupos fuera de control. Incluso cuando el proceso es estable, deberá investigar el subgrupo fuera de control y si tiene una causa especial, omitir los cálculos. Bueno, esa sería la solución, investigar esta medición, y si es un caso especial lo podríamos descartar para que no nos afecte en lo que es nuestra evaluación. En este caso podemos decir, ya con ese punto fuera del límite, que no se encuentran bajo control estadístico, a diferencia de estos dos, en los cuales sí tenemos los datos bajo control estadístico. Así nos quedaría el ejemplo y estaríamos terminando para continuar con lo que es el 14.3, gráficas de control para atributos. Tenemos aquí las definiciones. La gráfica de control para P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo el carácter de productos que dibuja y se encuentra en función de un límite inferior y un control superior. El criterio es para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existen puntos por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican un incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. Dados de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Tenemos ejemplo de desfibriladores defectuosos. Guidant Corporation fabrica de desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Guidant notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Breaching Trier podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muertos, es importante supervisar acerca del proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables, considerando un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, aquí ya tenemos los que son los defectos encontrados. En este caso fueron 20 lotes, se puede decir 20 muestras de 10.000 cada una. Entre cada medidas de 10.000 fueron los defectos encontrados. Vamos a abrir el archivo para poder evaluar los datos. Tenemos aquí los datos donde podemos observar, tenemos un total de 20 lotes, el tamaño de cada lote es de 10.000 y estos son los defectos encontrados en cada uno de los lotes. Bueno, para empezar con lo que es la evaluación de los datos, si puede encontrar lo que nos está pidiendo, determinar si el proceso es bajo control estadístico. Vamos a irnos vamos a cerrar esto. Vamos a irnos como primer paso a lo que es estadísticas, gráficas de control y gráficas de tributos. Y aquí nos vamos a ir a gráfica P. Aquí en variables defectos y en tamaños de los subgrupos en lo que es el tamaño del lote. En opciones de gráficas P, en pruebas seleccionamos todas las reglas y le damos a aceptar. Como podemos observar, tenemos datos dentro de los que son los límites de control. Sin embargo, tenemos puntos de color rojo, lo cual, porque estos puntos están de color rojo. Bueno, aquí nos menciona lo que vino siendo el criterio número 2. Aquí también.
Si nos vamos aquí a control E para ver lo que nos está marcando el criterio número 2, nos dice 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Bueno, aquí por default el programa nos está dando 9 puntos consecutivos. Si regresamos a lo que es aquí, a la presentación, nos dice que la regla de racha de 8 existen 8 puntos consecutivos, 2 por encima o por debajo de la línea central. Sin embargo, aquí pues nos tomó como 9. Aquí lo podemos modificar a 8, pero pues así lo vamos a dejar. Solo es para poder ver de dónde salieron. Entonces estaríamos determinando que no tenemos datos bajo control estadístico, a pesar de que se encuentran dentro de lo que son los límites de control establecidos, ya que hay puntos rojos que siguen una tendencia. Podemos decir que es lo normal. Bueno, nos vamos a ir ahora a lo que es estadísticas, gráficas de control y lo que es gráficas de atributos. Vamos a sacar lo que es un diagnóstico de la gráfica de P. Nos vamos a hacer efectos y en tamaño de subgrupos el tamaño del lote. Tenemos aquí lo que es el diagnóstico de la gráfica. Podemos ver la distribución de lo que son los datos, de lo que es la probabilidad binomial. Tenemos el uso de una gráfica de P, puede tener como resultado una tasa elevada a las más falsas. Considere usar una gráfica P de LAN. Vamos a realizar esa gráfica para lo que ver qué diferencias tenemos una con otra gráfica. Seleccionamos P de LAN. Tenemos aquí en variables los que son los defectos y en tamaño de subgrupos el tamaño del lote. En opciones de la gráfica P le dan pruebas, le damos todas las pruebas y le damos en aceptar. Ahora vamos a realizar la comparación en ambas gráficas y como podemos observar, ahora aquí nos está sacando otro criterio. En este caso tenemos, si nos regresamos a lo que son las pruebas, podemos observar que nos dice aquí un punto es mayor a 3 desviaciones estándar desde la línea central, que es el que nos está marcando aquí, que nuevamente tenemos los 9 puntos consecutivos al mismo lado de la línea central, 6 puntos consecutivos todos ascendentes o todos descendentes y 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Bueno, aquí como podemos ver tenemos un punto que está fuera del límite de control superior y vemos que hay poblaciones distintas con medidas diferentes. Aquí podemos ver que hay datos que se concentran por arriba de lo que viene siendo la media y aquí disminuyen los datos y ahora están por debajo de lo que viene siendo la media. Aquí podemos decir que hubo una cierta alteración en lo que fue el proceso, que hubo un ajuste el cual dio que las medidas de la variación disminuyeran. Ese dato no lo tenemos, pero podemos observarlo en lo que fueron las gráficas. Con esto nosotros podemos determinar que en este caso nuestros datos no se encuentran bajo control estadístico. Por último nos vamos a ir a lo que viene siendo el asistente y nos vamos a ir a gráficas de control en lo que es el tipo de datos por atributos y nos vamos a ir a gráficas de P. En elementos defectuosos, aquí en columnas de número de elementos defectuosos seleccionamos defectos y aquí columna de tamaño de subgrupos seleccionamos tamaño de lotes y ponemos lo que es estimar a partir de los datos. Aquí ya nos está diciendo que el subgrupo cambió proporción de elementos defectuosos y del 10 al 20 cambió proporción de elementos defectuosos. Tenemos aquí lo que es la gráfica de defectos. Dice que si es estable la proporción de elementos defectuosos. Aquí con un 20% ya nos está diciendo que no es estable. La proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos, el 20% están fuera de control, teniendo en cuenta una posibilidad de ver 0.07% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. A pesar de que los datos se encuentran dentro de los límites fuera de control, tenemos puntos que siguen
podemos decir una tendencia, lo normal. Aquí tenemos nuevamente lo que viene siendo el informe. Tenemos unas tendencias, vemos que es muy similar a lo que es el cambios rápidos, donde vemos que hay datos por arriba de la media y de repente pues disminuyeron, ahora están por debajo, o un ajuste en lo que fue el proceso. Y tenemos lo que es la tarjeta de informe, que nos dice nuevamente la proporción de elementos puede ser no estable, 4 subgrupos 20% están fuera de control y posibilidad de que vea 0.7% subgrupos fuera de control. Aunque el proceso sea estable, hay que investigar los subgrupos fuera de control y omitir de los cálculos aquellos con causas especiales. Bueno, de este modo así estaríamos terminando lo que es este ejemplo, y determinamos que los datos no se encuentran bajo control estadístico. Ahora vamos a continuar con lo que es el ejercicio. Nuevamente, desfibriladores defectuosos, dice aquí: considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo. A continuación se enlista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción de P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo un control estadístico. Tenemos aquí ya lo que viene siendo nuevamente los defectos. Tenemos 20 lotes, al igual que en el ejemplo. En este caso pues los defectos son diferentes. El tamaño de cada lote sigue siendo de 10.000. Vamos a trabajar con el militar. Tenemos aquí los datos, que son muy similares. En este caso tenemos un mayor de número de defectos, el cual vamos a evaluar si de igual forma nuestros datos se encuentran bajo control estadístico, utilizando lo que es la proporción de P. Bueno, vamos a irnos ahora a lo que es estadísticas de control, gráficas de atributos, gráficas de P. En variables seleccionamos defectos, en tamaño de subgrupos, tamaño de lote. Opciones de gráfica P, prueba, seleccionamos todas las pruebas. Como podemos observar, todos nuestros datos se encuentran dentro de los límites de control establecidos y no tenemos ningún punto rojo, lo cual nos indica que no tenemos anormalidades en todos nuestros puntos, sin una distribución, una tendencia normal. Vamos a irnos ahora a lo que es el diagnóstico para ver lo que nos dice. En estadísticas, gráficas de control, atributos, diagnósticos de gráfica, defectos, tamaño del lote y aceptar. Nos dice aquí claramente que una gráfica P no debería de tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas, así como pueden dar la distribución de los datos, lo que es la gráfica de probabilidad normal. Entonces con eso estaríamos diciendo que nuestros datos, o que tenemos datos dentro del control, aquí está bajo control estadístico. Ahora vamos a irnos por último al asistente y en gráficas de control. En los tipos de datos por atributos estamos con lo que son los elementos defectuosos y la gráfica. Aquí seleccionamos defectos, columna de tamaños de subgrupos, lo que es el tamaño de lotes, y aquí estimar a partir de los datos. Tenemos aquí el informe del resumen, el cual nos dice que es estable la proporción de elementos defectuosos. Tenemos que sí, la proporción de elementos defectuosos es estable y ningún subgrupo está fuera de control. Y como podemos observar, no tenemos ningún punto de color rojo, lo cual nos indica la estabilidad, y tenemos datos dentro de los límites de control. Como podemos observar, aquí están los datos del límite de control, buscar una tendencia global, en lo que es muy similar, lo que es la mezcla.
Y tenemos aquí la gráfica de defectos en la tarjeta de informe, que dice que la estabilidad de la proporción de elementos defectuosos es estable. Ningún subgrupo está fuera de control. Por lo tanto, decimos que en este caso sí se encuentra bajo control estadístico o todos estos datos. De este modo estaremos terminando con el ejercicio y estaremos terminando con la presentación de esta unidad. Para continuar con lo que viene siendo en la segunda parte de este video, y estaremos continuando.